Muy, pero muy buenos días, audiencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Está lloviendo? Bueno, ¿qué le va a hacer? Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Bueno, seguimos nuestra recorrida federal. Hoy plantados o anclados en Buenos Aires. Le tocaba a Buenos Aires. Hemos estado recorriendo el vasto territorio argentino con nuestras entrevistas. Y hoy tenemos un político de raza, el abogado. Secretario general de la democracia cristiana. Pero usted, Carlos, está siempre con la democracia cristiana. Bueno, ¿sabe qué? En la Argentina de una buena vez tenemos que romper con los partidos hegemónicos, que está tan de moda la palabra hegemónica, ¿vio? O hegemónico. Y este es un partido con historia. Muchos por ahí dicen, y bueno, pero la democracia cristiana en Buenos Aires es como que... No. Tuvo historia, tiene historia y de la mejor. Y hoy por hoy, y ya hace un tiempo, viene trabajando firmemente para recuperar esos lugares. Entonces hoy hemos tenido la bendición, digamos, de poder entrevistar al secretario general de la democracia cristiana en Buenos Aires, que es el doctor Carlos Trabulsi, el abogado. Y enseguidita ya lo vamos a tener aquí en línea y en pantalla, ya lo tenemos. Lo presentamos y le decimos muy pero muy buenos días, doctor Carlos Lionel Trabulsi, un gusto saludarlo desde aquí, desde Siempre Estamos con Vos, de nuestro living, y por supuesto hablar abiertamente de lo que acontece en la Argentina, en la política y lo que está trabajando la democracia cristiana. Muy pero muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Siempre es un gusto poder conversar contigo y poder transmitir las ideas de nuestra querida democracia cristiana. Bueno, bárbaro. Me parece interesante comenzar diciendo que hoy es el Día del Niño por Nacer, ya que la democracia cristiana dentro de sus fundamentos tiene el cuidado de las dos vidas, ¿no? Y por supuesto desde la concepción. Efectivamente, hoy es el día instituido por decreto en el año 1998 del Día por Nacer y se establece el día 25 de marzo por el recuerdo de ese pasaje bíblico en el cual el ángel Gabriel le hace la anunciación a la Virgen María de que va a tener un hijo y le pondrá de nombre Jesús. Ese hecho histórico que nos relata la Biblia fue el fundamento del decreto presidencial en el año 1998 de establecer este día, el Día del Niño por Nacer. Y para la democracia cristiana es un día de reflexión, un día de permanente lucha, porque siempre estuvimos, estamos y estaremos a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en este sentido, el año pasado, al dictarse la ley de interrupción voluntaria o legal del embarazo, que no es ni más ni menos que una ley de aborto, y una ley de aborto absolutamente sangrienta, que la mayoría de la población desconoce porque no se ha difundido adecuadamente y como nos tiene acostumbrado este gobierno, se ha hecho un relato a conveniencia, una ley que establece no solamente el aborto hasta las 14 semanas, sino que permite por distintas razones absolutamente genéricas llegar al aborto hasta momentos antes de dar a luz a una persona. Es decir, que hasta los 9 meses se puede, con esta ley que hoy está vigente en la Argentina, abortar. Por lo tanto, para nosotros esto ha significado un redoblar de esfuerzo y de lucha, y el Partido Demócrata Cristiano a nivel nacional, bajo la presidencia de la contadora Nidia Sosa, ha decidido llevar adelante una acción de amparo con medida cautelar por entender que esta es una ley inexistente, nula de nulidad absoluta. Ajá. ¿Cómo es esto? Una ley inexistente si el Congreso la ha votado y el presidente de la Nación la ha promulgado. Efectivamente es inexistente porque esta ley establece modificaciones a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta convención está incorporada a la Constitución Nacional
en el artículo 75, inciso 22, por lo tanto, tiene rango constitucional. Y este mismo artículo establece que para poder hacer denuncias de los tratados, en este caso serían modificaciones las denuncias, se requieren para su sanción mayorías especiales. Esto es, las 2/3 partes de ambas cámaras. Y esta ley que hablábamos recién, que lleva el número 27.610, se ha sancionado con mayorías simples. Es decir, que es una ley que ha violado el procedimiento constitucional, administrativo y de derecho parlamentario. Por eso es una ley inexistente. En este momento, esta acción de amparo con medida cautelar está tramitando y está en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 5, esperando que en cualquier momento salga la resolución que nosotros creemos y que debiera ser positiva a nuestro reclamo. En estos días está ya al salir la resolución. Esto, doctor Trabulsi, ¿es a nivel nacional o a nivel Ciudad de Buenos Aires? Porque en algunas otras provincias ya hubo jueces que se pronunciaron a favor del pedido de nulidad de esta ley. Esto es a nivel nacional, pero quiero aclarar, es la única acción de amparo que tiene este objeto. Todas las acciones provinciales y nacionales que se han iniciado hasta ahora, salvo, repito, la que presentó la Democracia Cristiana Argentina, se basan en la inconstitucionalidad de la violación del derecho a la vida de la persona por nacer. El amparo con la medida cautelar que ha presentado la Democracia Cristiana se basa en la inexistencia de la ley porque no se votó con las mayorías que debió haberse votado para sancionar como ley. Es decir, si se necesitaban las 2/3 partes, como establece nuestra Constitución, se votó con mayoría simple. Esta es la inexistencia de la ley. Estamos en este momento con una promulgación de una ley por parte del Ejecutivo Nacional que es inexistente, es nula. No discutimos el contenido de la ley, sino la forma como se ha sancionado. Esta es la gran originalidad y la gran diferencia con el resto de los amparos que están tramitando, muchos con resultado negativo y algunos con resultado positivo en el resto del país. Por ejemplo, podemos recordar el amparo que se ha presentado en San Luis, que en este momento tiene sentencia de primera instancia que ha declarado la inconstitucionalidad no de la ley, sino de los artículos respectivos que atentan contra el derecho a la vida de las personas por nacer. Doctor, déjeme hacerle una, ¿cómo le podría decir? Darle un significado a lo que usted acaba de decir, pero traducido a una bajada sin conocimiento legal. En una palabra, pusieron a la justicia contra la pared, porque no se, constitucionalmente es inconstitucional, discúlpeme tal vez la repetición, porque no se respetaron las leyes para sancionar una ley. O sea que la justicia está entre la espada y la pared, tiene que sí o sí darle positividad al pedido realizado por la Democracia Cristiana, que muy original, porque de acuerdo a lo que usted dice, es muy pero muy original, porque realmente no tiene forma de escaparse el juez. Claro, concretamente, hablando en idioma llano, el Congreso hizo una truchada. El Senado debió haber tenido 47 votos y ha obtenido 38. Es decir, que no puede ser ley algo que no tuvo los votos para ser ley. Perfecto. Es así de simple y sencillo. Traducido de esta manera, o sea, el partido gobernante se quiere llevar puesto el Congreso, lo quiere hacer también con el tema del procurador, si mal no tengo memoria, quieren cambiar a votación simple, ¿no? En vez de las 2/3 partes como exige la ley. El tema que decía antes de colocar a la justicia entre la espada y la pared es muy cierto, porque si la justicia
da por cierto lo que nosotros sostenemos, se va a respetar la Constitución, pero va a tener un avance muy fuerte de lo que es el poder político militante. Ahora, si rechaza esta postura planteada por la democracia cristiana argentina, su sentencia tiene que basarse en por qué, en este caso, no se cumple con la Constitución Nacional en cuanto a las 2/3 partes. Seguro. Y el argumento que allí se coloque será un boomerang porque le dará letra al Congreso de la Nación y al Ejecutivo Nacional para violar las mayorías especiales en otras leyes de suma importancia y trascendencia, como puede ser lo que recién se decía, el cambio del Procurador General de la Nación o inclusive la reforma de la justicia o el desplazamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que los jueces en este momento tienen en sus manos la posibilidad de fortalecer la República o terminar con la República Argentina. Con esta movida la democracia cristiana hace un efecto dominó en la justicia, según lo que veo, en su originalidad. Por eso, cuando presentaba decía, bueno, ¿por qué la democracia cristiana? ¿Por qué, Carlos, usted insiste? Bueno, insisto porque veo que se ocupan. Las demás fuerzas políticas están sumergidas, unas en salvar a sus líderes en el campo judicial. Los otros peleándose para ver si tienen una mísera cuota de poder. Y no hay quien emerja realmente con la Constitución en la mano y defienda los derechos de la gente, la vida, por ejemplo, y otras tantas causas que se están llevando adelante de las cuales no se respetan en lo más mínimos ni los derechos de los trabajadores ni los derechos de la población. Entonces, lo estamos viendo con las vacunas, por ejemplo. No me quiero dispersar, pero es muy significativo para mí, y creo que para aquellos que nos están viendo, abrir los ojos y conocer la verdad. Esto es algo que realmente es inédito, no es insólito, sino que está basado en nuestra Carta Magna. Entonces yo aplaudo a los dirigentes que tomaron esta medida cautelar o de impugnación, porque realmente tenemos que vivir dentro de la Constitución y no fuera de ella. Muchísimas gracias y quiero hacer un reconocimiento expreso a nuestra presidenta nacional, Nidia Sosa, porque es una dirigente que por primera vez en la historia de la democracia cristiana tenemos una presidente mujer, pero que ha aportado durante su periodo de gestión el coraje y la armonía necesaria para que el partido funcione y no nos está colocando trabas, al contrario, frente a cada problema que hay, acompaña para que encontremos la solución con coraje, inclusive yendo a la justicia si es necesario, poniendo en juego nuestra responsabilidad institucional y personal al servicio de la República y al servicio de nuestro pueblo. Bien, bien por ustedes, bien por nosotros, porque le hace bien al país, le hace bien a la sanidad de la democracia que tanto necesitamos, no tanto que se llenan la boca y que realmente lo único que hacen es tratar de arrimar agua para su molino, dejándole de lado los grandes intereses nacionales, privilegiando los intereses personales. Doctor Trabulsi, y bueno, ¿cuál es el rol ahora que la democracia cristiana emerge realmente como partido, con la tradición de su historia, su tradición demócrata? Realmente, ¿cómo están trabajando para estas elecciones, estas pasos que vienen a nivel Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿no? Bueno, quiero dividir en dos aspectos la respuesta, porque tenemos un trabajo a nivel nacional y un trabajo a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A nivel nacional, la democracia cristiana está en un proceso de reorganización y en un proceso de fortalecimiento de sus bases ideológicas programáticas. En cuanto al proceso de reorganización, estamos trabajando en el desarrollo y promoción de distintos distritos donde habíamos perdido la personería política partidaria. Y es así que en este último año
desde el 2020 a la fecha, la democracia cristiana ha logrado un comienzo de movimiento cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y hoy nos encontramos que todo nuestro territorio nacional se está llenando con juntas promotoras e interventoras para rehabilitar la personería política en aquellas provincias donde la democracia cristiana la había perdido. En este momento estamos tratando de rehabilitar la personería con mucha factibilidad, es decir, que en muy poco tiempo tendremos la personería política en la provincia de Buenos Aires, en Catamarca, en San Luis, en Salta, en Chaco, en Misiones, realmente, y en Entre Ríos. Son 7 distritos que muy fuertemente están trabajando para recuperar la personería de la democracia cristiana, que es un partido nacional. Es decir, que si todo sigue su rumbo, podríamos llegar a terminar el año 2021 con más de 14 distritos constituidos y reconocidos sobre un total de 24. Seríamos uno de los pocos partidos políticos, no más de 5 partidos políticos, que tendríamos presencia institucional en tantos distritos electorales. Y esto nos va permitiendo ser una fuerza importante política y electoral, constituyéndonos en una alternativa de poder real en la Argentina, que es lo que buscamos. Pero paralelamente a esto, estamos trabajando en el fortalecimiento y ayornamiento de nuestra doctrina, de nuestra ideología y de nuestras propuestas de acción política. Y es así que hemos sido el primer partido político que el año pasado ha iniciado el primer Congreso Nacional Ideológico Virtual e Itinerante, que en este momento está en pleno desarrollo y ya ha circulado por 8 distritos electorales, donde estamos analizando nuestras bases doctrinarias, nuestra ideología y desarrollando las nuevas propuestas frente a los tiempos que estamos viviendo. Es decir, que la democracia cristiana está en un proceso activo de fortalecimiento y de crecimiento para dar una respuesta a las necesidades del pueblo argentino. Una respuesta que nosotros no vemos que hoy se esté dando, porque vemos un gobierno y una oposición que discuten permanentemente sobre cómo salir de esta crisis económica y de esta crisis cultural y educativa en la cual estamos insertos, y todos terminan buscando la misma receta: la reducción del gasto público, generar obra pública, promover el campo y desarrollar más las exportaciones. Estas son recetas que necesariamente llevan un sufrimiento fuerte del pueblo, porque hay que ajustarse. La democracia cristiana está pensando en otras alternativas donde la gente no sufra. Si la economía no puede dar respuestas a las necesidades de las personas, la economía no sirve. Y la democracia cristiana piensa que en este proceso debemos buscar una nueva estrategia. Y esta estrategia nosotros la vemos en el desarrollo de nuestros recursos e intereses marítimos y fluviales. Nosotros creemos que la matriz industrial y productiva argentina debe tener un nuevo actor protagónico, que es el mar. El mar nos puede dar un producto bruto interno paralelo al que tenemos hoy. En Buen Romance, todos discuten cómo repartimos las porciones de una pequeña torta que no nos alcanza a todos. La democracia cristiana nos está diciendo: los invitamos a cocinar una torta de casamiento de 5 pisos
que nos contenga, nos dé presente y nos dé futuro a todos los argentinos. Y esto es el protagonismo del mar. Que el mar no es solamente el cuidado soberano de los intereses nacionales, sino la explotación racional, respetando el ecosistema y las generaciones futuras de nuestros recursos concretos, que no solamente es la pesca. Tenemos el gas, el petróleo, tenemos las microalgas, las algas, tenemos los minerales, tenemos el recurso de los 6.816 kilómetros de costa que tenemos para llevar adelante una política poblacional ausente hace más de 120 años en la Argentina, que nos permita terminar con la pobreza estructural y con el hacinamiento de la gente sin trabajo en nuestros grandes centros urbanos, poder generar nuevas ciudades inteligentes, comunidades solidarias de autoabastecimiento y producción de no más de 20.000 personas a lo largo de esta extensa costa que tenemos. Poder desarrollar nuevamente nuestros astilleros que nos permitan mano de obra, que nos permitan conocimiento, impulsar fuertemente la política y la industria del conocimiento dirigida al desarrollo soberano de nuestras riquezas y de nuestros recursos, llevar adelante todo lo que tiene que ver con el reciclado, lo que tiene que ver con nuestra marina mercante, recuperar nuestra soberanía en lo que son los viajes de cabotaje en la Argentina, que hoy están en manos de banderas de conveniencia. En fin, estamos pensando como demócratas cristianos en una Argentina distinta, una Argentina que nos contenga a todos, que nos dé presente, pero que nos dé un gran futuro y puede empezar ya. Solamente hace falta tener voluntad política y tener un espíritu patriota. No como hasta ahora, que el mar ha sido la prenda de entrega y de sumisión de los distintos gobiernos argentinos. La democracia cristiana plantea estas cosas y las quiere debatir y cree que tenemos presente y que tenemos futuro. Y como decía al principio, no pasa por apretar al pueblo, sino que pasa por generar los nuevos condicionamientos y las nuevas formas de generar riqueza para todos los argentinos. Quiero aclarar que el doctor Traulci ha presentado un proyecto con relación al mar, Argentina Azul, y que realmente yo tuve la oportunidad de leerlo y realmente no es solamente interesante, sino que se puede llevar a cabo y esto le reportaría a la Argentina un ingreso multimillonario en dólares, por el desaprovechamiento que está teniendo esa visión de darle la espalda al mar, no sé por qué, pero los políticos le están dando la espalda, vaya a saber qué intereses hay, y hoy el mar argentino está siendo depredado por banderas extranjeras, y depredado porque no hay material como para combatirlo, ni tampoco creo que haya consenso político para hacerlo. Pero bueno, eso es un pensamiento mío y me hago cargo de lo que digo. Por lo No, tanto, pero lo compartimos. Hay mucha sumisión del poder político argentino hacia los intereses internacionales. Hoy el mar sudoccidental, la salida al Pacífico y el camino hacia la Antártida está en manos del Reino Unido. Hoy la Argentina tiene zonas de áreas de protección pesquera en el sur argentino, dentro de la zona económica exclusiva, donde nacen los peces y se desarrollan las especies, para que después el Reino Unido, en forma ilegal, siga adelante con la explotación pesquera. Es decir, nosotros generamos áreas de protección pesquera para que después el Reino Unido, China, Taiwán, España y otros países se lleven nuestros recursos en forma ilegal y nosotros no hacemos nada cuando tenemos la protección de la Convenban, es decir, la Convención sobre los Derechos del Mar. Es decir, que tenemos toda la legalidad de parte de la Argentina como país ribereño para defender nuestros recursos soberanos, pero no lo hacemos.
No lo hizo este gobierno, por más de que esté haciendo propuestas y noticias rimbombantes, y tampoco lo hicieron los gobiernos anteriores. Desde la década del 90 empezó una destrucción absoluta de lo que son nuestros intereses nacionales en el mar y de nuestros recursos. Y si no generamos un cambio educativo en nuestro pueblo, en nuestras generaciones que están viniendo, no vamos a tener posibilidad de tener un futuro soberano como nación, porque nadie ama lo que no conoce y nosotros vivimos dando la espalda al mar. A nosotros en las escuelas se nos enseña lo que es un elefante, lo que es un tigre, lo que es el peñón de Gibraltar, pero a nosotros no se nos enseña lo que es una merluza, lo que es un calamariles, lo que hay en nuestra plataforma continental, las riquezas que nosotros tenemos, lo que podemos hacer nosotros frente a nuestras costas. A alguno de nosotros se nos contó que no solamente en el Cuyo argentino se puede hacer vino, sino que en nuestras costas podemos desarrollar vino de mar y eso nos puede generar un montón de recursos. Alguien nos contó que no solamente en el campo podemos hacer chacinados, sino que en el mar podemos hacer chacinados de pescado, que podemos hacer salamines, chorizos, lieberbush, mortadela de pescado. Alguien nos ha dicho la inmensa riqueza que tiene nuestro mar que nos está esperando mientras tenemos millones de personas que están en la pobreza y otras tantas en la marginalidad que no pueden comer. A esa gente se le dijo que al año, tiramos 500.000 toneladas de pescado de descarte, pescado que porque no reúne las condiciones comerciales o porque no se está pescando esa especie específica, se tiran nuevamente al mar, cuando esas 500.000 toneladas podrían darle de comer comida de calidad y digna a gran parte del pueblo argentino necesitado. Hay tantas cosas que no sabemos, que no se nos cuentan, que se nos ocultan, porque atrás hay gente que no es patriota. Atrás hay gente que habla mucho, que está con los rusos, que está con los chinos, pero que pasean en Disney o en Orlando, pero estas cosas no las defienden. Estas cosas no se le habla de frente y con sinceridad al pueblo. Por eso, como demócratas cristianos decimos, la patria del mañana será demócrata cristiana aunque cueste. Y en esta nueva patria tendremos dirigentes que den testimonio de vida y que muestren que una forma distinta de hacer política es posible. Como por ejemplo, lo vemos a diario con nuestra líder mundial, demócrata cristiana, Angela Merkel. Angela Merkel, que uno la ve permanentemente como imagen de gran líder política mundial, es demócrata cristiana, aunque usted no lo sabía, pero es demócrata cristiana. Y la escucha con la humildad que se maneja, con la humildad que vive, con la humildad que acepta los errores. Esos son políticos que sirven al pueblo, porque son los políticos que hacen de la política con mayúscula esa forma de vocación de servicio al prójimo que se basa en el amor. Y ese es el testimonio que damos todos los demócratas cristianos en el mundo. Seguro. Y por eso, acá en la Argentina, tenemos preparado ese camino de lucha y de grandeza, y por eso estamos trabajando arduamente. Sí, es el momento, doctor, que realmente tenemos que hacer un giro profundo los argentinos y repensar si realmente elegimos un liderazgo por, ¿cómo le podría decir? Por este presidencialismo que la Argentina vive, por esta idolatría, y cambiar esa idolatría realmente por ideas, realmente por gente que quiera al país y que quiera realmente y sienta la bandera argentina, ¿no? Porque lo que estamos viendo es mucho jarabe de pico, pero donde realmente lo único que se busca es la realización de objetivos personales y no de los grandes objetivos que nuestros
independientes, aquellos que lucharon por la independencia argentina, lo hicieron con sacrificio, aún de sus vidas, aún de sus bienes personales. Acá lo único que vemos es acumulación de riquezas personales en desmedro de la acumulación de riquezas que debería tener la Argentina para repartir ecuánimamente, que es el relato que se da y que realmente no se cumple. Prueba de ello está, yo lo voy a sacar rápidamente de lo que estábamos hablando. Lo estamos viendo. Disculpe que lo interrumpa, porque quiero terminar diciendo que, independientemente de todo lo que dije, la democracia cristiana no se niega a la posibilidad de acuerdos electorales, en tanto y en cuanto esos acuerdos electorales tengan como objetivo final la construcción de un proyecto de país, terminando con la famosa grieta que nosotros vemos, que no implica peronismo o kirchnerismo y Juntos para el Cambio u oposición. La grieta ha empezado hace 500 años. La Argentina nació con grieta. Y para poder terminar esa grieta, no nos negamos a conformar acuerdos y frentes electorales que se basen en proyectos y en consensos, porque la Argentina en esta primera etapa necesita necesariamente grandes consensos para poder transitar definitivamente el camino que estamos proponiendo como democracia cristiana. Ahora sí, perdón. No, está bien, pero me resultó muy valiosa la aclaración, doctor. ¿Por qué? Porque países de primera línea, de primer mundo, se manejan con coaliciones también. Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? La serie Borgen, cómo a partir, aún un partido siendo minoría, cómo emerge, empieza a conducir el país, pero a través de un primer ministro que vive haciendo acuerdos con la oposición, y oposición que quiere su país, y de las peleas, por llamarlo de alguna manera, en el poder, en el gobierno, llevan a la grandeza y al desarrollo del país, porque representan el interés de cada sector. No está mal una coalición, no está mal acuerdos. Lo que está mal es encerrarse en una idea, en una ideología, y quererla implementar a fuerza de lo que cueste, en detrimento del país. Hecha esta aclaración, perdón. Propios valores y principios para conseguir un lugar que el sol caliente un poquitito más. Que eso es lo que estamos acostumbrados a ver en gran parte de la dirigencia política argentina. Sí. Y hoy digo una cosa y mañana digo otra porque me conviene, porque me están ofreciendo algo interesante desde lo que implica el poder político. Seguro. Vamos a meternos un poquito para ir redondeando la entrevista en las situaciones últimas que están pasando en la Argentina. Primero, un gobierno que se muestra bicéfalo o de alguna manera no manda a quien tendría que mandar, y se ve reflejado en el tema vacunas, donde se le ha faltado el respeto a la parte médica, donde se le ha faltado el respeto a los adultos mayores, a las personas con enfermedades prevalentes o persistentes. ¿Qué opina, doctor, de todo esto? Bueno, yo creo que no tenemos un país bicéfalo, sino que tenemos un país con un fuerte rasgo presidencialista que hoy está en manos de la señora Cristina Fernández de Kirchner, donde el que formalmente tiene el cargo de presidente hace las veces de jefe de gabinete. Y lo tenemos reflejado en el día de ayer, en el acto que se realizó en la ESMA por el recordatorio de los 45 años de ese golpe criminal militar de 1976, que fue una página oscura en la historia argentina, que recordemos que no empezó el 24 de marzo de 1976 la violencia en la Argentina, sino que venía de años anteriores y durante los gobiernos constitucionales, fundamentalmente por grupos subversivos de izquierda y de derecha, civiles, que atentaban permanentemente contra la vida de los argentinos. Pero en ese acto de la ESMA es importante rescatar dos cosas. La primera, que cuando terminó de hablar la señora vicepresidente, la locutora oficial, quien no se equivoca porque tiene guionado
hasta la coma de lo que tiene que decir, despidió a la señora presidenta de los argentinos. No despidió a la señora vicepresidenta. Esto es algo para señalar que es grave, porque muestra lo que decía al principio. No hay bicefalía, hay una sola persona que manda. Y en segundo lugar, tuvo un discurso de unos 33 minutos, donde diagramó todo un proyecto nacional con su relato muy particular y donde ni una sola vez nombró ni se refirió al señor Alberto Fernández, quien formalmente es presidente de los argentinos. Con lo cual claramente demuestra ahí esta gran confrontación que hay en el oficialismo y que nos termina perjudicando a todos los argentinos. Hay una lucha de poder, porque en ese poder lo único que interesa es el destino judicial de la señora Fernández y el destino de sus bienes, de ella y de su familia. Al pueblo poco le interesa. Cristina poco le interesa lo que le esté pasando al pueblo. Le interesa solamente lo que a ella le puede pasar prontamente en la justicia y que afectaría a su libertad y a su patrimonio y el de su familia. Por eso, hoy en la Argentina está en juego la República, está en juego la democracia. Es muy importante que la gente reflexione en esto. Inclusive que reflexionen los mismos amigos y compañeros justicialistas, porque el justicialismo no es esto. El justicialismo es otra cosa. Creo que todos los argentinos debemos codo a codo trabajar para fortalecer la República y fortalecer la democracia y encontrar un camino en común que nos saque a todos de esta situación donde más del 60% de los argentinos es pobre o está entrando en la pobreza. Así es, usted se refería a pobreza y doctor, ¿qué, qué hay que hacer no solamente para salir de la pobreza, sino para mover este aparato congresista que lo único que hace es reunirse para solucionar temas de los gobernantes, ¿no? Del partido gobernante, y que no se le cae una idea cómo salir de esta situación, y donde lo único que se trata de hacer es prometer que van a venir las vacunas, que a fin de marzo o a fin de abril vamos a tener tantos vacunados, y todo esto que no se cumple, y donde se nos cierran las puertas en el mundo para tener una mejor salubridad, ¿no? Porque sabemos que se viene el invierno, sabemos que es época no propicia para este flagelo que tenemos, para esta pandemia que tenemos, y donde lo único que se han preocupado es que la militancia o aquellos cercanos a su idea estén vacunados en detrimento de la gente que realmente necesita. Es que el tema de la vacuna es algo gravísimo. Primero, que no hubo una gestión adecuada, y segundo, un hecho fundamental, no hay plata. Y sin plata no le venden absolutamente nada. Por eso estamos en este relato mentiroso donde hacemos la épica con los aviones de bandera de aerolíneas yendo a buscar y traer migajas de vacunas que el mundo nos va dando. Un mundo que realmente la vea a Argentina fuera de ese mundo, porque fíjense que inclusive hasta salimos ahora del espacio de Lima dando una señal al mundo que estamos cerca de Venezuela. Argentina, cerca de Venezuela, queremos parecernos a Venezuela, pareciera que este es el proyecto nacional que nos llevan adelante. Pero en el tema de vacunas, Argentina apostó a Rusia y le ocultó al pueblo que ese acuerdo con Rusia no satisfacía la necesidad del pueblo argentino. Porque recientemente el embajador ruso dijo que el acuerdo de Rusia con la Argentina es por 30 millones de dosis, que alcanza a cubrir la vacunación de 15 millones de personas. Es decir, que el acuerdo con ruso de esa famosa vacuna que nos iba a dar la solución a los argentinos estaba pensada solamente para 1/3 de la población. De 45 millones de personas estaba pensada para 15 millones nada más. Y ahora salió
frente a la lentitud de la entrega de esas 15 millones de dosis completas, digamos, salió a buscar otros proveedores. Y nos encontramos que esos otros proveedores, más allá de ya tener acordada la producción a otros países, a la Argentina poco le creen. Y ahora sí creo que es cierto cuando a principios de año se hablaba que nos estaban exigiendo para la entrega de la vacuna Pfizer, se nos estaba exigiendo poner como garantía los hielos del Calafate. Ahora sí creo que nos estaban exigiendo colocar como garantía recursos naturales argentinos. ¿Y por qué lo creo? Porque Argentina no tiene el dinero para pagar y tampoco tiene credibilidad en su gobierno. Porque mientras el presidente formal de los argentinos ayer le decía al Banco Mundial que íbamos a honrar nuestras deudas, la presidenta de la Nación en el acto de ESMA decía que no vamos a pagar en estas condiciones nada. Entonces, fíjense que quien tiene que vendernos vacuna a nosotros y escucha esta actitud, cree que le va a fiar a la Argentina vacunas, si sabe que Argentina le va a hacer el paga Dios. Entonces ahora sí creo que le pueden haber colocado esas condiciones, que son absolutamente inaceptables. Pero el tuerto se ríe del degollado. Acá la culpa la tiene el gobierno, que no tuvo la capacidad de gestionar y crear confiabilidad en los órganos internacionales y en el sector privado mundial. La Argentina hoy no se le fía ni un caramelo, porque no somos confiables. Es lamentable tener que decirlo, pero es la realidad. Y por eso tenemos que trabajar fuertemente en lo que es la confiabilidad. La economía es confianza. Si no hay confianza, la economía se destruye. Y es lo que nos está pasando a los argentinos. Tenemos una economía destruida, con inflación, sin trabajo, sin producción. No hay confianza. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Generar confianza. Y este gobierno, mientras siga en este camino de confrontación política por el poder y los intereses personales de quienes integran la coalición de gobierno, no hay posibilidad de futuro. Y prueba ello, doctor, es que luego del discurso de la señora vicepresidente, los bonos argentinos se derrumbaron y el riesgo país creció. O sea que todos están muy atentos y sobre todo a lo que acaba usted de decir, que es de público conocimiento. Nos fuimos del Grupo de Lima, apoyamos la dictadura, nos queremos parecer a Venezuela. Lo que queremos es aclarar, y creo yo, que estamos apoyando al pueblo venezolano en su lucha, pero no a aquellos que la dirigen, donde los han llevado a la miseria y donde nos quieren llevar a nosotros, aparentemente. Entonces, hay que revertir las cosas con cambios estructurales profundos. Doctor, ya estamos terminando la entrevista, pero me gustaría remarcar algo en lo cual yo también me juego, y me juego por la vida, y lo digo públicamente, por más que sea un comunicador y que tengo que ser objetivo, pero también uno tiene, de alguna manera, respeto por la vida, respeto por lo que se está concibiendo en el vientre de las mamis, y el día sábado va a haber una marcha, y esta marcha es a favor de la vida, ¿verdad? Efectivamente, Marcha por la Vida convoca el día sábado 27, es decir, este sábado a partir de las 14 horas, desde Plaza Italia y hasta la Facultad de Derecho, una marcha en defensa de la vida y la familia y donde vamos a exigir la derogación de la ley y la democracia cristiana en particular va a tener lugares de encuentros donde va a invitar a la gente a firmar para adherirse a la presentación de amparo y medida cautelar que hemos hecho pidiendo la inexistencia de la ley 27.610. Así que la democracia cristiana estará presente y invita a todos los que participen
de dicha marcha a acercarse a los lugares de encuentros demócratas cristianos y firmar para adherir al amparo, que esas planillas de adhesión serán presentadas al Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 5 en apoyo, como decía antes, al amparo presentado. Bárbaro. Doctor, como siempre acostumbramos en este programa, nos gustaría que nos dé un resumen, un colorario final para ir cerrando el programa y agradecerle, por supuesto, su presencia y su tiempo. No, yo les agradezco a ustedes que siempre estén pensando en nosotros y solamente decirles que la Argentina necesita salir adelante, merece salir adelante, el pueblo argentino no merece seguir sufriendo como lo viene haciendo durante décadas, a pesar de tener algunos momentos de bienestar, pero que son momentos muy exiguos, y el camino a seguir es el testimonio de nuestra clase dirigente, un testimonio con valores y principios que debiera dar la educación y trabajo. Es el trípode sobre el cual tenemos que fortalecernos los argentinos, y cuando vamos a las urnas, mirar quién nos garantiza estos 3 puntos, que son los que en definitiva nos garantizarán una Argentina distinta, que nos incluya a todos y a todas los argentinos. Muchísimas gracias por la reflexión, muchísimas gracias por su tiempo y en lo personal disfruté muchísimo esta entrevista porque ha sido profunda y por sobre todas las cosas muy esclarecedoras. Muchas gracias, doctor Trabulsi. Será hasta otro momento y siempre los micrófonos de Siempre Estamos con Vos están abiertos para usted. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, que tenga buen día. Pasaba el doctor Trabulsi por nuestro living, como es de costumbre, agradeciéndole, como siempre, su presencia. Les recuerdo que, como de costumbre, el sábado estaremos, Dios mediante, en el espacio del resumen nacional, sí, de noticias, aquí en Siempre Estamos con Vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Sábado, entonces, a partir de las 15 horas, el resumen semanal de noticias en el orden nacional. Hasta ese momento, nos vemos, muchas gracias y recuerde, ponga sus cosas en manos de Dios, que Él va a hacer. Argentina necesita mucho de todos los argentinos, pero también que estemos pidiendo para que esto cambie. Dios los bendiga. Hasta el sábado, Dios mediante. Chau, chau.